Se dice que la línea que separa la genialidad de la locura es muy fina. Yo creo que cuando hay de por medio un departamento de marketing inspirado, con comillas, esa línea a veces desaparece. Hoy no vamos a hablar de aerodinámica o de par motor. Hoy venimos a celebrar el absurdo. Prepárate porque las 15 historias que vas a escuchar son, te lo prometo, 100% reales. Hoy vamos a divertirnos. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Rodrigo, hoy vamos a necesitar muchas comillas. Sin problemas. Queremos hacer un vídeo divertido, así que yo os invito a imaginarnos algunas de esas reuniones de alto nivel de las marcas, porque a la vista de lo que vais a ver, da la sensación de que a veces se cuela algún cuñado, algún iluminado o alguien que ese día, por lo que sea, se ha tomado unas copitas de más o algo peor. Ojo, son suposiciones mías, una supuesta, digámoslo así, reconstrucción de los hechos. Y de repente el elegido suelta una idea precedida por una de esas frases que más peligro y más daño han hecho en la historia de la humanidad. ¿A que no hay? Y luego expone ideas tan brillantes como poner un florero, una mopa, un volante cuadrado, un capó que no se abre o una tienda de campaña en el coche. Y sorprendentemente, al menos para mí, en vez de poner de patitas en la calle al iluminado, en vez de despedirle, van y lo fabrican. Y pasan cosas como estas que vamos a repasar en estricto orden alfabético de marcas. Y vosotros seréis los jueces. A2. El capó que no se abre, se quita. Comenzamos con la Alemania de la eficiencia. El Audi A2 fue un coche incomprendido. Yo diría que un adelantado a su tiempo por su construcción en aluminio, pero su obsesión por el ahorro de peso lleva a los ingenieros a una conclusión, para mí, algo extraña. El usuario no tiene por qué ver el motor. Audi creó lo que llamó Service Flap, una parrilla negra abatible donde tenías la variedad de aceite y la boca del líquido de limpiaparabrisas, y poco más. Y si querías ver el motor o cambiar una bombilla, tenías que soltar dos cierres, levantar el capó entero a pulso, que no tenía bisagras, y dejarlo en el suelo. Imagínate la escena en la cuneta. Se para el coche y dices, voy a ver el motor. Y acabas con el capó debajo del brazo como si fuera una tabla de surf. ¿Genialidad incomprendida o pesadilla práctica? Austin Allegro, el volante cuadrado. Viajamos a la Gran Bretaña de los años 70, una época convulsa para el grupo British Leyland. Y para hacer algo diferente, decidieron montar un volante cuadrado en el Maestro, con un par. La gloria, hoy vamos a usar muchas comillas, ya os he avisado, se la llevó el Austin Allegro en 1973 con su famoso volante Quartic. No era ni cuadrado, ni rectangular, ni redondo. Y entonces os preguntaréis, ¿cómo era? Un rectángulo redondeado. La teoría del marketing decía que al ser achatado por abajo dejaba más espacio para las piernas y al ser achatado por arriba mejoraba la visión. Esa era la teoría. La realidad era que el volante era un desastre ergonómico. Al tomar una curva cerrada y dejar deslizar el volante para volver al centro, la forma irregular hacía que te volvieras loco, perdías el tacto. Fue tan criticado que lo eliminaron en las siguientes versiones, convirtiéndose en el símbolo de una época donde la innovación se confundió con el disparate. ¿No opinas lo mismo? BMW Z1, puertas que desaparecen. A finales de los años 80, BMW lanzó el Z1. La Z viene de Zukunft, futuro. Todo era especial, pero las puertas, es que realmente no había puertas como tales. En lugar de abrirse, como todas, hacia afuera, las pseudopuertas se deslizaban verticalmente hacia abajo, hundiéndose dentro del chasis mediante motores eléctricos. Era magia. Podías conducir con las puertas abiertas, bajadas de forma legal, sintiendo el asfalto a centímetros del codo. Francamente, tenía su gracia, lo reconozco, porque yo probé este coche. El problema, incluso con las puertas abajo, los umbrales eran altísimos, así que entrar y salir requería agilidad gimnástica. Y si la batería del coche se moría, te quedabas literalmente encerrado o
sin posibilidad de entrar. Pero ¿a quién le importa la practicidad cuando pareces un piloto de caza aterrizando en una céntrica calle de tu ciudad? Citroën C4, el volante de centro fijo. Nos vamos a Francia, quizás la tierra de la excentricidad. Si crees que lo de volante cuadrado es insuperable, Citroën nos regaló el primer C4 con un volante con el centro fijo. La lógica técnica, en teoría, era aplastante. Si el centro no gira, podemos poner un airbag con forma optimizada para proteger el tórax mucho mejor que uno redondo. Brillante. El problema fue la ejecución. Al dejar el centro fijo lo llenaron de botones, muchos botones, infinidad de botones. Radio, control de crucero, luces, muchísimos. El aro giraba, pero los botones no. Y tu cerebro sufría un cortocircuito cada vez que intentaba subir el volumen, por ejemplo, en plena curva. Una solución técnica quizás impecable para la seguridad, pero un laberinto para la usabilidad. Citroën DS familiar, la doble matrícula. Seguimos con Citroën y nada menos que con el DS Tiburón. El DS Break, es decir, el familiar, tenía una característica que hoy día te haría volar la cabeza. Este coche contaba con un portón trasero dividido. La luneta subía y la chapa bajaba, como en las camionetas. Esto permitía llevar cargas largas sobresaliendo, pero claro, si bajaba la portezuela, la matrícula miraba al suelo y era ilegal. Solución, una segunda matrícula. Sí, escondida en un hueco había una segunda placa más pequeña montada de forma simétrica que quedaba visible exactamente cuando la portezuela estaba bajada. Una doble identidad de serie. Hoy sería impensable, pero en los 60 era el colmo de la sofisticación. Esto me parece hasta una buena idea. ¿Coincidís conmigo? Fiat 500, la máquina de expreso. Saltamos a Italia. ¿Qué es una de las cosas más italianas que puedes imaginar? Un café. Un café no, un buen café, porque qué bueno está el café en Italia. Al final, por este motivo, que el café italiano es muy bueno y es una costumbre muy italiana, con el Fiat 500L la marca ofrecía un Kit Coffee Experience. Por unos 250 euros te llevabas una máquina de café expreso de la marca Lavazza que se anclaba en el zócalo especial que existía entre los asientos delanteros, por supuesto con toma de electricidad ad hoc. El kit incluía cafetera, tazas y portacápsulas, y el manual decía que no debías usarla en movimiento, pero la imagen de estar en un atasco preparándote un ristretto es la cumbre de la civilización italiana. Esto es una locura, pero al menos a mí me hace gracia. ¿Vosotros qué opináis? Ford USA los cinturones ratón. He puesto Ford USA porque me refiero a los Ford fabricados en Estados Unidos. Y esta es una historia que mezcla un poco de terror y de pereza legislativa, porque a finales de los años 80 la ley de los Estados Unidos de Norteamérica exigía que la seguridad pasiva fuera automática. Y las marcas, para no poner airbag, que eran muy caros, diseñaron estos cinturones tipo ratón que eran motorizados. Al dar el contacto, un mecanismo viajaba por el marco de la puerta como un ratón, poniéndote el cinturón pectoral automáticamente. Te sentías atacado en tu propio coche. Lo absurdo es que el cinturón abdominal seguía siendo manual, así que si olvidabas ponerte ese, el sistema automático te podía ahorcar si tenías un accidente. Desaparecieron en el momento que el airbag fue obligatorio. Y te lo aseguro, nadie los echó de menos. Honda CR-V, la mesa de picnic oculta. Si crees que los japoneses, por su mentalidad, no hacen estas locuras, te equivocas. En Japón también hay cuñaos e iluminaos. Es cierto que los japoneses son maestros del aprovechamiento del espacio. Por eso, cuando Honda lanzó el primer CR-V, pensaron que era un coche para las familias. Si levantabas la alfombrilla del maletero, la propia tapa del hueco de la rueda de repuesto era en realidad una mesa de camping plegable con patas de metal. Podías sacarla, montarla en el campo y hacer picnic. Es una idea tan sencilla y útil que da rabia que se haya perdido. Hoy te venden un SUV como vehículo de estilo de vida y no te dan ni una simple linterna. Honda te ofrecía una verdadera mesa de comedor. Imaginativo, sin duda, pero ¿tú crees que es práctico o no? Hyundai Veloster, la belleza de la simetría. El Hyundai Veloster
planteó una pregunta muy filosófica. ¿Cuántas puertas debe tener un coche? Respuesta: 3, pero te lo adelanto, no como tú te piensas. Tenía una puerta larga, al estilo coupé, en el lado del conductor y 2 puertas más cortas en el lado del acompañante. La lógica: el conductor tiene estilo deportivo y visibilidad, y los pasajeros tienen comodidad y la seguridad de salir por el lado de la acera. Se lo tomaron muy en serio porque, según los mercados, la puerta única iba a un lado o al otro, según obviamente donde fuera el volante. Visualmente, para los obsesos de la simetría era horrible, porque el coche parecía distinto según el lado por el que mirases. ¿Tenía sentido? Puede. ¿Fue valiente? Sin duda, pero justo no, el mercado suele castigar a los valientes. Nissan Cube, el peluquín del salpicadero. El Nissan Cube quizás estoy pensando que es que se diseñó en un universo paralelo, porque en su interior guardaba un recurso digno del mismísimo Austin Powers. En el centro del salpicadero, Nissan ofrecía como opción oficial un trozo de alfombra circular de pelo largo. Sí, auténtica shag carpet. Según los diseñadores, las temáticas eran las ondas del agua y eso servía para dejar cosas sin que se resbalaran. La realidad es que parecía que tu coche tenía peluquín. Era absurdo y le daba una personalidad de mascota quizás inigualable. Pontiac Aztek, la tienda de campaña. Considerado uno de los coches más feos de la historia por méritos propios, el Aztek tenía ideas geniales, más comillas, en su interior. Estaba pensado para la generación X, supuestamente muy aventurera. La consola central entre los asientos delanteros no estaba atornillada, era una nevera portátil con asa que podías sacar y llevarte a la playa. Y lo mejor, podías comprar un paquete oficial que convertía la parte trasera en una tienda de campaña completa con colchón a la medida, inflable incluido. El coche era un desastre estético, pero como compañero de acampada realmente era imbatible. Subaru Brat, los asientos del impuesto del pollo. En los años 60, los Estados Unidos de Norteamérica, con sus sorprendentes leyes, instauraron lo que se llamó el Chicken Tax, un 25% de arancel a las camionetas importadas. Subaru quería vender su pickup Brat, pero ese impuesto encarecía el precio y lo hacía casi invendible. Solución: instalaron 2 asientos de plástico duro mirando hacia atrás, en la caja de carga, al aire libre. Al tener asientos traseros, legalmente era un turismo, con comillas, y solo pagaba un 2,5% de impuesto. Se ahorraron un asalto fiscal poniendo 2 sillas de jardín en el maletero. Esos asientos eran peligrosísimos, con unos asideros que parecían mandos de videojuego, pero funcionó. Picaresca nivel Dios. Toyota FJ Cruiser, los 3 limpiaparabrisas. El Toyota FJ Cruiser es para mí un todoterreno de culto, con esa estética un poco búnker, con un parabrisas muy ancho pero muy bajito. 2 limpiaparabrisas normales dejaban enormes zonas ciegas. La solución: poner 3 pequeñitos. 3 brazos pequeños actuando en perfecta sincronía, algo que casi solo se ve en camiones, pero ahí estaba. Verlos funcionar es hipnótico y una rareza que añade carácter a un coche que ya anda sobrado de él. Volkswagen New Beetle, el florero. A finales de los años 90, Volkswagen relanzó el escarabajo con su modelo New Beetle, evocando el espíritu hippie que llegó a alcanzar la vieja escuela, la vieja generación. Así que alguien tuvo una feliz idea. Al lado del volante pusieron un pequeño florero, un florero de plástico transparente. Sí, no es un error, un florero en un coche de 1998. Estuve en esa presentación y no me lo podía creer. Era inútil, completamente inútil, pero definió el coche. No era un coche para ir de A a B, pretendía ser como un cuarto de estar. El coche no cuajó porque, floreros aparte, no era un diseño brillante y las plazas traseras, sobre todo en altura, eran muy poco espaciosas. Y el dichoso florero se convirtió en un dolor de cabeza porque todo el mundo o lo rompía o lo perdía. Y jamás vi ni un solo Beatles, ni uno solo, con flores en el dichoso florero. Volvo S80, el sensor de latidos.
Para Volvo, la seguridad es una obsesión que a veces puede llegar a la paranoia. En el Volvo S80 introdujo el sistema PCC, una llave inteligente muy avanzada. Si habías aparcado el coche en un sitio oscuro y temías que alguien se hubiera escondido dentro, podías consultar a la llave. El coche tenía un sensor de latidos de corazón en el interior. No estoy bromeando, todo esto es cierto y serio. Si detectaba un ritmo cardíaco humano, una luz roja parpadeaba en tu mando como diciendo: no entres, hay alguien dentro. Una idea fascinante, pero que a mí me hace pensar en qué tipo de mundo creen los ingenieros de Volvo que vivimos los que no vivimos en Suecia. Conclusión. Algunas ideas, como la mesa de Honda o la tienda de campaña de Daztec, pueden hasta parecer geniales. Otras, como el volante cuadrado del Allegro o el florero de Volkswagen, son para mí auténticas aberraciones. Pero todas demuestran que detrás de nuestros queridos coches hay seres humanos intentando innovar, esquivar leyes o simplemente divertirse. Y departamentos de marketing que se les puede tachar de todo, pero no de faltos de imaginación, aunque en ocasiones esa imaginación sea para mal. Pero voy a acabar este vídeo con una pregunta que en realidad es una reflexión. ¿Qué prefieres? ¿Un coche con un florero? ¿Un coche con un peluquín? ¿Un coche con una cafetera? ¿O un sub híbrido, vete a saber dónde lo ha fabricado, casi sin alma y que va muy bien, pero no deja de ser un electrodoméstico para llevarte de un sitio a otro? Yo te hago esa pregunta, ahí lo dejo. Coche del día. He escogido, como podéis imaginar, el Renault Avantime, porque probablemente sea el rey del absurdo. Del absurdo, yo me atrevo a decir maravilloso. Un concepto casi imposible. Un monovolumen coupé. Tamaño de spas, pero solo 3 puertas y 4 plazas de lujo. Sus puertas eran tan largas y pesadas que tenían un sistema de doble bisagra para no golpear al coche de al lado. Sin pilar B, al bajar todas las ventanillas y abrir el techo, era como un descapotable gigante. Fue un fracaso comercial estrepitoso. Se vendieron poquísimos, pero hoy es una joya de diseño y audacia. Un coche que nadie pidió, pero que nosotros, al menos yo, siempre valoro. Consultorio. Pepe nos pregunta por qué desaparecieron los faros escamoteables del MX5 NA, que como sabéis en el NB desaparecieron. La respuesta es bastante evidente, por 2 motivos. Uno es aerodinámica y otro es seguridad. Aerodinámica, tenías un coche con buena aerodinámica de día y mala de noche. Seguridad, si atropellabas a un peatón, pues es que la parte superior de chapa de esos faros podía ser una cuchilla y eran muy peligrosos. Yo creo que hoy día habría soluciones con sensores o cosas raras para que se pudieran cerrar, pero al final las marcas consideran que es mejor para todo integrar los faros en la carrocería. ¿Los echo de menos? Pues sí, pero entiendo que hayan desaparecido. Lucas nos cuenta, se ve que es muy joven, que le han dicho que había coches ya en los años 80 que hablaban, si es verdad o es una leyenda urbana. La respuesta es totalmente cierto. El ejemplo, que además yo fui el primer coche que oí hablar, fue el Renault 25, que tenía un sintetizador de voz. La verdad es que la voz, no sé, parecía de película de ciencia ficción de serie B, era curiosísima y te decía cosas muy simples. Puerta mal cerrada. Bueno, además decía, es que soy incapaz de imitarlo, decía puerta mal cerrada. Porque además las primeras unidades que vinieron a España, que insisto, yo lo he probado, encima hablaban en francés, tardaron en hacer que hablaran en español. Un lío. Pero bueno, lo cierto es que al principio impresionaba mucho. Tú llegabas a alguien, le subías en el coche y de repente el coche le hablaba, le parecía algo sorprendente. Hoy pues no sorprende nada, pero sí, la tecnología en esos años 80 estaba verde, pero la intención era buena. Ya sabéis que os prometí en un momento dado, a principios de año, que íbamos a hacer de vez en cuando vídeos más sesudos, más polémicos, un poco contando cosas actuales, pero que no íbamos a renunciar a lo que ha sido siempre un poco pues, el ADN de Garaje Hermético, es hacer vídeos de todo, de todas las cosas divertidas, de técnicas, y vídeos como estos de vez en cuando me gusta hacerlos, porque al menos yo, os lo confieso, me divierto mucho haciéndolos. Es cierto que de estas cosas que os he contado, la mayoría las conocía, pero pues un poco volver a ver la historia y volver a ver cómo lo comentaban los periodistas y los usuarios de esa época me ha divertido mucho. Espero que a vosotros también os haya divertido. Y si es así,
Nos lo decís en comentario, nos dais un like y si no estáis suscritos, por favor, suscribíos de una vez, compartid el vídeo y si os hacéis miembros del canal, amigos, y nos ayudáis, mejor todavía. Y lo más importante, como acabo siempre estos vídeos, os espero de nuevo aquí, en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.